lingüístico nosotros apelamos al uso de ciertas unidades de referencia. Por ejemplo, cuando se estudian los sonidos del lenguaje, tomamos en el plano de la lengua el fonema y en el plano del habla el fono. También, respecto de la correcta pronunciación, se habla de acento y se habla de entonación como unidades referenciales o prosodemas. La morfología no es distinta. También nosotros tenemos una unidad de referencia que en el estudio morfológico nos va a facilitar cualquier tipo de análisis. Esta unidad se llama morfema y se define como la mínima unidad dotada de significado en que se puede dividir una palabra. Tal vez recuerdes que cuando se estudia el lenguaje, se menciona como una de sus características la doble articulación. Y así, en el lenguaje, se presenta un segundo nivel, una segunda articulación, que está constituida por unidades distintivas o fonemas. Y estas unidades sonoras se relacionan hasta constituir las unidades significativas o morfemas, que son las que integran la primera articulación, la articulación significativa. Como la división de una palabra para establecer el significado de sus unidades no va a coincidir con el silabeo, entonces puede que se te dificulte un poco establecer cuándo realmente hay un morfema. Solamente es cuestión de práctica. Fíjate, las unidades en que tú divides una palabra deben tener un significado. Si dudas de ese significado, debes verificar que se repita esa unidad con el mismo significado, con el mismo contenido en otras palabras. Por ejemplo, si nosotros analizamos la palabra descabellados, podemos establecer que hay un elemento principal a partir del cual se origina toda la expresión. Entonces, ¿cuál será aquí? Ese elemento es el que se conoce como raíz. Entonces, ¿realmente es una raíz? Fíjate. El significado de esta secuencia de sonidos, el significado de este morfema es conjunto de cabellos. El significado es pilosidad. ¿Realmente es un morfema? Cabello, cabellera, descabellados, pilosidad que cubre la cabeza de la persona. Ese es el significado. Se va a repetir en otras palabras. Entonces, sí es un morfema. Esta unidad des significa negación. Es una idea de negación. Entonces, ¿se repite? Desnudar, destrozar, desandar, desentender. Entonces, a pesar de que pudiera haber coincidencia de sonidos, me doy cuenta de que esta unidad, con el mismo significado que encontramos aquí, sí se repite en otras palabras. Por lo tanto, estamos seguros de que se trata de un morfema. Y esta unidad, at. Si tú revisas ciertos términos que señalan características y que derivan de verbos, reconocerás esta secuencia como típica de adjetivos. Que se ama, amado. Lo que se quemó,
quemado. Lo que se lleva, llevado. Ahí aparece este elemento. Entonces, indica característica. La O, en efecto, constituye aquí un morfema igual que la S. ¿Por qué? Porque esta O me aporta la idea de género masculino y esta S me aporta la idea de número plural, como ocurre en palabras como por ejemplo niños, gatos, osos, cuadernos, etc. Entonces, estamos comprobando que el significado que otorgamos a esta unidad se repite en otras palabras. Por lo tanto, en efecto se trata de morfemas. Estos morfemas se pueden clasificar según estos criterios. Primero, su ubicación respecto a la raíz que constituye el morfema principal. Entonces, aquí tú tienes la raíz, ¿no? Escolar, escuela, escolaridad. Cuando un elemento se antepone a esa raíz, se denomina prefijo. Minado, mina, minero, minería, minas. Este es entonces el término raíz. Cuando el morfema se pospone, es decir, va después de la raíz, se denomina sufijo. En este caso tenemos dos. No es una, son dos, porque este er indica oficio. El que hace obra, obrero. El que vende leche, lechero. El que arregla zapatos, zapatero. Y la o ya hemos visto que indica masculino. ¿Qué ocurre si el morfema no va antes ni después de la raíz, sino se inserta en esa raíz? Si va en medio de esa raíz. En ese caso, tenemos nosotros un morfema llamado infijo, que en el español tiene básicamente un valor apreciativo. Lejitos, cerquita, perrillo, gatillo. Ahora, atención, este concepto se discute un poco, pero es mejor conocerlo. Cuando nosotros unimos morfemas, podemos crear nuevas palabras. Y a veces por eufonía, o sea, buscando el mejor sonido, es necesario añadir un sonido que permita enlazar. Por ejemplo, si digo pelo más rojo, el resultado no es pelo rojo, sino pelirrojo. Y si uno blanco y azul, el resultado no es blanco-azul. Por eufonía se dice blanquiazul. Este elemento que permite unir otros morfemas se denomina interfijo. ¿Ya? Y en general, prefijos, sufijos, infijos e interfijos se conocen como afijos. ¿Ya? Entonces, en una clasificación que toma en cuenta la ubicación de los morfemas, el que señala el significado principal se denomina raíz y los que acompañan afijos. Si van antes, prefijos. Si van después de la raíz, sufijos. Si van en medio de la raíz, infijos. Y si sirven para unir otros morfemas, interfijos. Este es el criterio tal vez más conocido, el tradicional. El segundo nos permite
una clasificación tomando en cuenta el significado. Siendo el morfema una unidad significativa, es el que más nos debe interesar. Y es muy sencillo. El elemento que presenta el significado fundamental se denomina lexema, se denomina morfema lexical o raíz. Cuando se añade un morfema que complementa el significado, cuando se añade un morfema que permite crear una nueva clase de palabra, a ese se lo denomina morfema derivativo. Fíjate, podríamos haber dicho arrocito y seguiría siendo arroz pero pequeño. Pero estamos diciendo arrozal. Estamos entonces indicando con este morfema que aludimos a un sembrío de arroz. Está añadiendo ese significado, sembrío, está complementando a la raíz. Por eso es derivativo. Estos derivativos pueden ser sufijos o pueden ser prefijos. Es decir, pueden ir antes o después. Y este otro morfema es, me indica que hablo de más de uno, hablo de varios. Está indicando el significado de número. Cuando un morfema indica el accidente gramatical, el género, el número, etc., a ese morfema se lo denomina flexivo. Por último, según su grado de independencia. Como tú puedes ver, mar no solo es un morfema, sino también una palabra, como ocurre también aquí con arroz. Se trata entonces de palabras monomorfemáticas, palabras de un solo morfema. O si tú quieres, un morfema constituye una palabra. Sea de una u otra forma como lo definas, la característica es que puede aparecer solo. Entonces, a este morfema se lo llama libre y también desligado, destrabado. Pero morfemas como in, que indica característica, oficio y o, el accidente, estos no aparecen solos, no constituyen palabras, como tampoco al, como tampoco ar, como tampoco Se trata entonces de morfemas ligados. Morfemas que no pueden aparecer solos. Para terminar, el morfema es una unidad que transmite un significado. Esa unidad se encuentra aquí. O sea, es la idea. Un morfema es la idea que tenemos de algo. Pero no siempre hay coincidencia entre la idea y cómo ésta se manifiesta. Entonces, ocurre un fenómeno llamado alomorfo. Mira, imagina, esta de aquí es la mente de cualquier persona. Y aparece una idea, el morfema. Morfema de femenino, por ejemplo. Cuando esta persona quiere expresar la idea de femenino, encuentra varias formas de realizar esa idea. Por ejemplo, si se trata de femenino de abogado, añade una A. Si se trata del femenino de alcalde, añade esa. Si se trata del femenino de poeta o de sacerdote, añade isa. Si se trata del femenino de zar, añade ina. Entonces, estas variaciones que tú estás viendo aquí
a, esa, isa, ina, tienen el mismo significado. A estas variaciones es a las que se conoce con el término de alomorfo. Un alomorfo es la variación de un morfema. Igual ocurre con el plural. Aquí hemos usado es, ¿no? Cuando una palabra termina en consonante se añade es, pero si una palabra termina en vocal se añade ese. Entonces es y ese serían alomorfos de número plural. Y así podemos encontrar varios ejemplos. Tenlo en cuenta para tu análisis morfológico.